¿Qué haces? Está fatal. Es que hay 3 ovejitas ahí a lo lejos. Estoy diciendo, ¿qué coño me estás contando? Las Torcas son un conjunto de grandes depresiones en terreno calcáreo. La más extensa mide más de 10 hectáreas y la más profunda es de casi 100 metros de altura. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa, bonita? Hola, Gordi. ¿Qué, mi niña? Mira cómo está ahí, atenta. Hola. Lo sé, lo siento. Es que es ver un animalito y me vuelvo así de ñoña. Pues ya estamos saliendo de Cuenca, de Buenache de la Sierra, concretamente. Vamos dirección Alicante, que tardaremos poquito porque viene siendo prácticamente bajada. Y ahora hay que esperar a la jefa que lleva el GPS, que no sé para dónde es. ¿Para dónde es? ¿Izquierda? ¿Dónde es? Por aquí, vale. Perfecto. Y ahí hay algo, no sé si son como cuevas o... Vamos a ver. Si alguien sabe qué es y para qué sirve esto que os va a enseñar ahora David, que nos lo ponga en comentarios, porfa, que tenemos mucha curiosidad. ¿Esto qué? Tío, qué guapo, ¿no? Es muy bonito, vamos a ver el otro, a ver. ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué pasada! ¡Qué cosa más guapa! Lo que no se me ocurre todavía que sería. Pero es precioso. Ahí abajo está lleno de agua. No sé si se ve mucho. Seguimos pedaleando entre marrón y verde, cogiendo velocidad en los divertidos y gamberros descensos, respirando el aire puro del bosque. Si nos dejan esas entretenidas y sufridas subidas. ¡Ey! ¡Nos hemos cruzado! Estamos aquí en medio de... pues yo no sé dónde era. ¿Cómo se llamaba el pueblo que venía? La Concha del Pato creo que era o algo así. Bueno, vamos a tirar millas antes de que nos mojemos. Bueno, nos está empezando a llover, pero a la vez que se sufre, porque hace frío, hace viento, está empezando a llover. Espero que no apriete mucho más, pero me encanta cómo huele el bosque cuando está mojado. La verdad es que, jolín, a la vez que se sufre es maravilloso, es una sensación súper guay. Así que nos quedaremos con que es más guay que malo. Mira cuántas cuevecitas, no sé si se aprecian ahí. ¡Qué pasada! Cómo se disfrutan las bajadas con buenos paisajes. Bueno, pues otra cosa que hacemos y que no deberíamos hacer, ojalá llegue el día en el que no lo tengamos que hacer, es recoger mierda por el camino. Mira, otra, plástico. Suerte que mira, me he encontrado una bolsa, me ha ido de puta madre la bolsa, pero... Tío, por favor, un poco de por favor, todo lleno de plástico por todos lados. Un poco de... Mira, hasta cómo he tenido que dejar la bici para coger los plastiquitos de sisplau. Bueno, pues que esto no tiene fin.
no tiene fin. Y no estoy recogiendo las que se encuentran en plena bajada y en plena subida. Estoy en los momentos llanos recogiéndolo. O sea, es impresionante lo cerda que es la peña. Bueno, después de este momento de indignación con la gente y respetuosa con el entorno, seguimos disfrutando de los impresionantes paisajes que nos regala la provincia de Albacete. Bueno, pues nos acaba de caer esta, pero parece que viene esta. Espero que sí. Hombre, ahora ya el viento viene de allí y ya se ve claro, claro. Esto que se vaya. Me agrada que lleva la montaña multicolor. Pues que a ver si podemos hacer. En la GoPro no zoom. se verá mucho, pero No. es impresionante. Voy a hacer con la otra cámara un vídeo. Esto es como Matrix. ¿Tú has visto Matrix? No, que no has visto ninguna peli, ¿no? Esto es moto. Encontrar. Nos han ayudado a encontrar este sitiazo para dormir. Jolín, es que la historia ha sido súper guay. Y ahora, en el pueblo más aquí, nos hemos encontrado una señora que de hecho nos ha regalado estos lirios. Nos ha regalado estos lirios, uno para cada uno. Más bonita, la señora. Estaba el cielo súper negro, súper preocupados y la señora... Bueno, no os preocupéis, que los santos, como habéis hablado conmigo, los santos van a hacer que no os llueva hasta que no estéis bajo techo. Total, que nos hemos encontrado un señor de campo, le hemos preguntado si conocía algún sitio donde refugiarnos y nos ha dicho que esta casita era de un colega suyo, ¿no? Sí. Ha dicho, este es del rubio, tú tranquila, tú vete para allá, no sé qué, que la puerta seguramente esté abierta. Y aquí estamos, pero mira qué casa, por favor, pero... ¿Qué se puede pedir? Y como siempre, pues David se viene arriba y barre ahí el tinglao. Hay que dejarlo todo siempre mejor de lo que estaba. Eso es nuestra filosofía de vida. Pues hala, vamos a disfrutar de la casita. Nuestro desayuno, unas tostaditas con hummus, aguacate, tomate y sal negra por encima, que la sal negra, como has dicho antes, es el top 10 de las especias, porque es una sal que sabe como un poco a huevo y a nosotros nos encanta. Y aquí pues le echamos, no se ve con la luz. Aquí le echamos avena, colacao y chía. Y ese es nuestro desayuno de los campeones. ¿Algo que objetar? Sí, y bebida de soja. Y bebida de soja. Exacto. Ahora está bien. Así como vamos a hacer clase para veganos. La avena es un cereal y la soja es una legumbre. Entonces aprovechas y haces la mezcla de legumbre y cereal para obtener la proteína. Y así intentamos hacerlo siempre para comer. Pues que tenemos lentejas y arroz. Entonces al mezclar el cereal con la legumbre, toma proteína vegetal en vena. Que está bueno. Como, Eso lo hago yo siempre, es verdad. Hojas de cardo. Bernardo. Pues esta es la hoja que nos dijo la señora que las llevaba ayer y le preguntamos qué era y nos dijo que se quitaban las hojas. Tendremos que buscar un poco por internet más información. Ella nos dijo que se quitaban las hojas y que servía el tallo, así como si fuera un apio. Y vamos a ver qué tal está, porque no lo hemos probado. Bueno, que estamos cogiendo ahora. Acelguitas. Celguitas con mucho fierro. Hombre. Caracoles no, ¿eh? Caracol, El caracol. a seguir pastando. Ay. Go vegan. Pues hay un montón de acelguitas ahora por aquí. Habíamos estado por la zona de Cuenca
Lleva unas pintas importantes, ¿verdad? Y en la zona de Cuenca no encontrábamos acelgas ni... Mira el bichillo este, cariño, sácalo. ¿Dónde está? Tiene un cortapichas. Un cortapichas. Mira cortapichas. Pues eso, por las montañas, en plenas montañas, no sabemos muy bien qué alimentos se pueden coger. Y ahora este paisaje, que estamos ya llegando a Albacete, pues estamos encontrando ya lo que estamos acostumbrados a encontrar por la zona de Cataluña, que es lo que conocemos. Pero es que estamos seguros de que hay un montón de plantas silvestres, salvajes, que se pueden comer y no lo sabemos. Y nos encantaría saberlo. O sea, por favor, dejadlo en comentarios si sabéis, para poder estar a tope de power. A tope de power, porque es que nos encanta comer. Vamos, todo esto tiene muchas más propiedades. Y aparte, jolín, pues sí, la acelga es más buena que la espinaca, imaginaos. Y al menos a mí, pues, sobre todo cuando me viene el periodo que perdemos un montón de hierro, nos va súper bien. Así que a tope de power. Y David, que se para cada 2 por 3 a coger comida, ahora está cogiendo espárragos. Podemos coger un poco de tomillete, ¿no? Hay tomillo por ahí. Oh, es que... Oh. Tomillete de Wino. Qué rico. Hala, eso para ti. Vamos a guardar el tomillete. Las ratas se comen las almendras. Le hacen un agujero a la almendra. Y el espárrago dice, pues yo voy a crecer, haya lo que haya. Mira. ¿Qué dices? Es que ni sale, Mira. Hostia, se había quedado ahí, ¿no? Se había quedado el espárrago, había nacido dentro de la puta almendra. Flipa. Mira cómo está blanquito. Flipa. ¿Y estos espárragos has cogido? Bueno, sí. No está mal. Amapola. Bueno, pues os vamos a explicar el platillo que hicimos ayer. Hicimos arroz con lentejas, poniendo la hoja del cardo que cogimos, las acelgas, ¿qué más le echamos? Tomillo, romero, madre mía, o sea, espárragos, todo lo que encontramos por ahí por el campo. Y está. Madre mía, cómo nos ha salido esto. Qué rico. Estamos estirando y nos ponemos a comer. Eso para esto más falta.